también al desarrollo de la imprenta, el movimiento protestante, y al final estamos viendo pautas para lo que significaría la Edad Moderna, porque si bien se han hecho descubrimientos como el tema, por ejemplo, de la astronomía, el tema de la ciencia, las universidades ya estaban en desarrollo, entonces vamos a ver una edad moderna que nos va sobre todo dejar una serie de buenos referentes, ¿no? Y también malos referentes en algunos casos, lo positivo y lo negativo, pero más allá de todo, pues estamos rescatando el desarrollo que ha significado para lo que también en la actualidad vivimos como en la era postmoderna, ¿no? Entonces, ya dicho y hecho todo este aspecto, no olvidemos que estamos hablando de un descubrimiento de América que también marca un hito en el hecho de la historia, porque la gente cree que que el territorio o el planeta Tierra es una planicie, como ya lo había mencionado, plana, una superficie plana, pero al final, a medida que va pasando el tiempo, van haciendo nuevas cartografías donde directamente sacan la conclusión que la Tierra forma una esfera en todo su espacio, ¿no? Entonces, ahí también hemos visto a grandes rasgos lo que ha significado el arte de la pintura y hemos estado viendo también la clasificación como ha sido en esa época de los grupos privilegiados y los grupos no privilegiados. Esta era más o menos una representación piramidal de lo que sería en ese tiempo. También hemos visto que el humanismo ya estaba entrando en vigencia, el aspecto del pensamiento, una nueva corriente filosófica que hasta el día de hoy sigue todavía dando eco de lo que se presenta en esencia, ¿no? También hemos visto que la pintura estaba más que todo en su desarrollo, en su auge, y posterior a esto hemos demostrado a cuatro grandes, no solamente pensadores, sino también que se han dedicado al tema de la arquitectura, han estado en el tema del arte, como ha sido en este caso Rafael. Después tenemos a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, y ahí está Donatello, ¿no? Que han sido personajes que han contribuido, cada uno con sus características y talentos. En el caso de Donatello, con sus esculturas; en el caso de Rafael, con sus pinturas; y en el caso de Miguel Ángel, más que todo, se ha caracterizado igual hacer representaciones esculturales del cuerpo humano. Y Leonardo da Vinci, que como todos nosotros sabemos, que era un genio universal, que ha dado un gran salto en la historia, porque hasta el día de hoy ha sido sus pensamientos como una base, por ejemplo, para la creación del avión en nuestra época. Inclusive ahí estamos viendo un modelo de bicicleta, modelos de trabajo que se podía hacer en ese momento utilizando maquinarias rústicas, pero que en la actualidad ya lo han actualizado de alguna manera con diversas carcasas, y también estamos en una época donde directamente los aportes de Leonardo da Vinci han servido y han contribuido bastante en el desarrollo de la ciencia. Bueno, ayer nos hemos quedado en esta parte donde, por ejemplo, los 5 inventos de la edad moderna más importantes llegan a ser el microscopio compuesto en 1592, el pararrayos, que también hasta ahora se sigue utilizando más que todo en las empresas de telecomunicación, en 1752, el termómetro, que data de 1593, la máquina de vapor, que data de 1712, y el sistema de refrigeración moderno, que data de 1748. Entonces, son esos aspectos importantes que podemos rescatar de las invenciones en la edad moderna más que todo, ¿ya? Posterior a esto, ya surgen importantes personajes, como el caso de Nicolás Copérnico,
pero como tenemos la hermenéutica participativa, entonces quiero empezar más mejor. No sé si está Diego Mendieta para que podamos leer el siguiente slide, ¿no? En este caso, a lo que respecta a Nicolás Copérnico. Diego, ¿estás ahí? Ya, ¿ves Diego Cabrera? ¿Me confirman, por favor, si están ahí? ¿Lo leo, no, profe? Sí, sí, por favor. Ya. Nicolás Copérnico. En 1543 después de Cristo, el astrónomo Nicolás Copérnico publicó un libro llamado La revolución de las esferas celestes, donde da a conocer su teoría. Esta determinaba que el Sol estaba colocado en el centro y todos los planetas se ubicaban a su alrededor. También afirmaba que los planetas tenían movimientos circulares uniformes. Muy bien, entonces, Copérnico ha sido más que todo un astrónomo, un físico muy importante de la historia, porque estamos viendo que da sus teorías más que todo enfatizando que los planetas tenían movimientos circulares uniformes y también que el Sol estaba colocado en el centro de la Tierra, lo cual, como ya hemos visto en anteriores presentaciones, estábamos hablando de una época donde imperaba la Santa Inquisición y de repente se anulaba diversas teorías que no estaban conforme a lo que la Iglesia Católica en su momento planteaba, ¿no? Entonces, aquí vemos una teoría de Copérnico donde está ya haciendo los primeros estudios acerca de lo que significaría o representaría el universo, ¿no? Otro que podemos ver es Johannes Kepler, que también fue otro importante astrónomo de la época, ¿no? Pero tal vez, a ver, ¿hay alguien que quiera leer esta parte del slide? Vamos a recurrir al método participativo, ¿no? Tal vez, Clinton, si estás ahí, podríamos darle una lectura, ¿no? ¿Alguien que quiera leerlo? Yo lo voy a leer, ingeniero o licenciado. Muchísimas gracias. Kepler fue un discípulo de Tycho Brahe. Aprovechó todas estas mediciones para poder formular su tercera ley. Kepler logró describir el movimiento de los planetas. La primera ley de Kepler: todos los planetas se mueven alrededor del Sol, siguiendo órbitas elípticas. El Sol está en uno de los focos de la elipse. Muy bien, entonces también podemos comprobar que Johannes Kepler, si bien es dedicado a lo que es el estudio de la astronomía, pero está determinando que el Sol es uno de los principales, en este caso, planetas, donde los demás planetas siguen su regla, en este caso el Sol, y todos se mueven a la misma órbita, ¿no? Que está, en este caso, girando el Sol, en este caso, ¿no? Entonces podemos ver que Johannes Kepler también está aportando o está dando un aporte importante a lo que significa la ciencia de ese momento. Pero como ya habíamos dicho, se está dando un paso muy importante porque ya se está abriendo campo en lo que es el estudio de la astronomía y esto marca en la historia un hito muy importante en el sentido de que se van haciendo nuevos descubrimientos, sobre todo se va dando más vigencia, más apoyo a lo que significaría el desarrollo de la ciencia. Y también tenemos a otro astrónomo muy importante de la época, como es Galileo Galilei, en el cual está más o menos, bueno, haciendo sus descubrimientos importantes como el péndulo. Después está con la balanza hidrostática, que también podemos ver en la representación o la ilustración que tenemos. También tenemos el termoscopio y tenemos el telescopio, ¿no? Que
son 4 aportes importantes que más que todo este astrónomo contribuye en lo que es el estudio científico, y esto más que todo relativo a lo que es la astronomía, ¿no? Posterior a esto también está conocido científico Isaac Newton, de 1687, ¿no? Bueno, lo que él más enfatiza, o su estudio más grande, simple, pero que marcó una revolución en su momento, ha sido la ley de la gravedad. Desde luego, fue uno de los descubrimientos, uno de los pensamientos que él hasta ese momento planteó a la ciencia y que hasta ahora todavía sigue en vigencia. Se planteó una fórmula y esto marca más que todo un hecho muy histórico de la época para lo que sería hoy en día, en esta época postmoderna, ¿no? Lo que estamos llevando más que todo en el tema de historia. También surge la Reforma Protestante, otro erudito, si vale el término, de la religión católica, que luego se convertiría al protestantismo, fue Martín Lutero. En este caso, ¿qué es lo que pasó con este personaje, ¿no? Él desarrolló 95 tesis que desde luego cuestionaban lo que planteaba hasta ese entonces la Iglesia Católica, y podemos ver que también forma un movimiento posterior, y estamos viendo que más que todo, desde ahí en adelante se los conoce a este grupo que no estaban de acuerdo con con algunas enseñanzas católicas como protestantes, ¿no? Y en ese sentido, él, en su afán de poder, más que todo, cambiar la realidad de una iglesia que estaba hasta ese tiempo corrompida, entonces trata de ver la situación de su época, ¿no? Donde él es consciente de su realidad, y más que todo hasta el día de hoy también se sigue profesando. Algunos movimientos en la actualidad todavía siguen llevando todas las enseñanzas que Martín Lutero habría dejado en la época, ¿no? Que es el tema del protestantismo. La iglesia, o la iglesia anglicana, también es otro momento histórico, porque vamos a ver, digamos, las siguientes partes. Es el primer reino que se separa de la iglesia católica, en este caso en el país de Inglaterra, lo que ahora es Inglaterra o Gran Bretaña. También la negativa del Papa de anular el matrimonio del rey Enrique VIII, en este caso con Catalina de Aragón, provoca tal separación. Y en 1534, mediante el Acta de Supremacía, se separa definitivamente de la Iglesia Católica, y Enrique VIII se autoproclama jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Y por otra parte, bueno, en su finalidad, con la reina Isabel I, queda consolidada la Iglesia anglicana de carácter nacional. Y hasta el día de hoy también, si no me equivoco, por la zona de Calacoto existe una iglesia anglicana en nuestro medio, ¿no? Y en diferentes lugares donde se profesa igual una enseñanza propia que ellos tienen en cuestiones teológicas, y que marca también un asunto muy histórico de la época, ¿no? Entonces, estamos viendo diversas áreas, y otro que también hace historia es Juan Calvino, o John Calvino, que era un pensador francés, donde radicaliza la postura de Lutero, y especialmente él está establecido en Suiza. El rasgo más importante y característico del calvinismo es su concepto extremado y rígido de la predestinación, que hasta el día de hoy todavía hay pugnas en el tema teológico entre los que profesan el calvinismo versus las raíces arminianas. Y también, según él, desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo, Dios eligió por su gracia y amor a un cierto número de sus criaturas. Entonces, esa es la postura que él plantea en esa época. Y al igual que Lutero, Calvino pensaba que la única verdad estaba únicamente en lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy, la Biblia. Y entre muchas otras posturas que podemos rescatar de esta época en el tema del protestantismo, entonces estamos hablando que ya había también un adelanto
para lo que significaría su estudio posterior, ¿no? Entonces, primero hemos contemplado lo que significaría la rama científica, luego está la rama religiosa, y posterior a esto también podemos ver otras ramas como el pensamiento filosófico, ¿no? Entre lo que es la matanza de San Bartolomé, o también conocido como masacre de San Bartolomé, más que todo este concepto viene del término francés massacre, ¿no? De la Saint Barthélemy, es así como se pronuncia, y esto más que todo denota el asesinato en masa de hugonotes, ¿no? Es decir, cristianos protestantes franceses de la doctrina calvinista durante las guerras de religión en este caso. Y esto en Francia en el siglo XVI, donde vemos que comienza la noche del 23 y el 24 de agosto, precisamente en el año 1572 en París. Y se extiende durante meses, más que todo, por todo ese lugar, ¿no? Y ahí en las ilustraciones podemos ver de qué manera se pudo realizar esta masacre, que fue desde luego muy penosa, muy dolorosa, ¿no? Para lo que significa la historia en el ámbito religioso. También no olvidemos que en la Edad Media se había realizado un concilio, en el caso de lo que significaría Nicea, el lugar donde se debatieron cuestiones teológicas, y en este caso también se realiza el concilio de Trento, donde marca un concilio ecuménico. Ecuménico se refiere a todos, en este caso, ¿no? De la Iglesia Católica, y esto más o menos qué fines tuvo. Justamente se llama el Concilio de Trento porque el lugar donde se juntaron estos clérigos fue justamente en Trento, una ciudad del norte de Italia, ¿no? Donde podemos, o donde se pudo llevar a cabo esta importante actividad. Y más que todo, lo que nosotros podemos rescatar de esto, estaba regida por un príncipe también llamado obispo, ¿ya? Y en ese momento estaba asumiendo el papado lo que es el Papa León XI, ¿no? Décimo 11, también podemos decir, o décimo uno. También podemos ver algunas representaciones en el arte barroco, y por otra parte ya estamos yendo con lo que es la edad contemporánea, donde podemos hablar desde 1789 después de Cristo hasta nuestro tiempo. ¿Y qué es lo que podemos rescatar de esta época? Por un momento está el corazón de todo lo que significaría las revoluciones o levantamientos en diferentes países, no solamente en Europa, sino también esto tendría su influencia en América Latina, porque no olvidemos que mientras estaba en Europa suscitándose todo lo que era el movimiento protestante, todo lo que eran los descubrimientos y el avance de la ciencia, en América Latina estaba surgiendo lo que era la época del colonialismo, ¿no? Es decir, donde una Latinoamérica que se enfrenta a ingleses, españoles, y también se enfrenta a lo que representarían diferentes países europeos, como es Italia, y en este caso podemos ver que la esclavitud está en este caso en vigencia, y a partir de eso se tiene que emprender nuevos paradigmas de levantamientos sociales, donde directamente la raíz viene de lo que significaría la Revolución Francesa. En este caso, viene también por etapas. Primero, lo que es la etapa de la Revolución Francesa, donde esta etapa que todavía era monárquica, y que desde luego data del año 1789, hasta lo que significaría 1792, año en que finalmente queda abolida la monarquía, pero esto no sería posible si no hubiese habido la intervención de diversos filósofos que en su momento se levantaron, que vamos a ir mencionando también a medida que vayamos viendo este desarrollo, ¿no? Y también Napoleón Bonaparte, que al final da el golpe de Estado, lo que significaría, digamos, otra de las corrientes bélicas que para la época también él pudo haber encabezado, ¿no?
Bueno, entre los pensadores de esa época, primero estaba François Macier Arouet, así es la pronunciación, más conocido por su seudónimo de Voltaire. Fue un escritor y también un filósofo. Y también está Jean-Jacques Rousseau, que fue otro escritor filósofo. También se dedicó al arte de la botánica. De hecho, es naturalista y músico de la ilustración de esa época. Y también contribuyó en el tema educativo con su obra maravillosa que titula Emilio. Montesquieu, que fue otro pensador, también se dedicó al arte de la filosofía y era más que todo recordado como un hombre de leyes, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ver que también es un gran aporte para lo que significaría la revolución de esa época. Por otra parte, en este caso, para lo que significó el movimiento filosófico y pedagógico, más que todo era expresado en lo que se conocería como la enciclopedia, ¿no? O el diccionario del razonamiento y de la ciencia, ¿no? Como está escrito en francés, Dictionnaire raisonné des sciences, ¿no? Entonces, es una enciclopedia francesa que fue editada en los años 1751 a 1772 en Francia. Y esto estuvo bajo la dirección de Denis Diderot, de Jean Almerbert, ¿no? Son dos importantes contribuciones a lo que significaría el pensamiento de esa época. Y el lema que encabezaba para desechar a un gobierno monárquico era libertad, igualdad y fraternidad, que en francés sería liberté, igualité y fraternité, ¿no? Es el lema oficial de la República Francesa. La monarquía absoluta en ese momento estaba encabezada por Luis XVI en conjunción con María Antonieta, que eran dos personas que en esa época, bueno, la historia narraría al final que tendrían destinos finales en su mala administración en el tema monárquico. Y más que todo, la pirámide de ese momento estaba encabezada por el primer estado, segundo estado y tercer estado. Más que todo, el primero y el segundo era un 3%, y el tercer estado, que en este caso representa a la clase obrera, estaba representado por un 97% de la población, si se tratara de hablar, ¿no? Y estamos viendo que eran muy pocos en este sentido. El primer estado, como ya sabemos, representa al gobierno monárquico, y el segundo estado representa lo que eran los soldados, ¿no?, de esa época. Ahora, en resumen, podríamos decir desde 1789 hasta lo que significaría 1793, estamos hablando primeramente de estados generales y asamblea constituyente. De ahí, en nuestro tiempo, directamente nosotros también asumimos, hace tiempo atrás, hace 10 años, si no me equivoco, lo que significaría la Asamblea Constituyente, que sería un importante hito. A partir de ese momento el pueblo es el soberano, ¿no? El juramento del juego de pelota, que así era considerado, también la toma de la Bastilla, que fue el 14 de julio, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No olvidemos que las teorías humanistas estaban muy en vigencia en ese momento, la expropiación de bienes del clero, y también estamos hablando de la Constitución Civil del Clero, ¿no? Y en lo que representaría la Asamblea Legislativa es la fuga del rey, después está el fusilamiento en Campo de Marte y la creación de la Constitución. Lo que significaría la convención sería la guerra a Prusia y Austria, el asalto a las Tuilerías, que también fue otro suceso de la época. Se abole la monarquía y se proclama la primera república. Desde ahí ya nace lo que significaría la república, y al final concluye con la guillotina del rey, ¿no? Es decir, matan al rey
y ahí se acaba lo que sería la monarquía de ese momento. Y empieza lo que en nuestro medio se conoce directamente un gobierno republicano, que depende de la decisión del voto de la población en este caso. Ahora, en lo que representa las etapas de la Revolución Francesa, podemos mencionar los diferentes aspectos. Por un lado está la Revuelta Popular y la Asamblea Nacional. Esto se lleva a cabo desde 1789 a 1791. Por otra parte, la monarquía constitucional, que es la Asamblea Legislativa, que data del año 1791 a 1792. Lo que es la República, directamente estamos hablando de la Convención, desde 1792 a 1795, y por otra parte el Directorio, que es de 1795 a 1799. Entonces, tiene un orden sistematizado en este caso por años y también de acuerdo a lo que ellos estaban estableciendo en ese momento, ¿no? Según la agenda que ellos habrían desarrollado. Por otra parte, entre los Estados Generales de 1789, se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789, ¿no? Primeramente con el propósito de solventar el problema financiero, que era un tema más que todo de análisis de ese momento. En práctica, sirve de plataforma para que el Estado llano pidiese reformas políticas radicales, esto directamente canalizando en dichas demandas mediante los llamados cuadernos de quejas, donde directamente el Estado llano, que contaba con un número de componentes, en este caso, plantea de las votaciones, en este caso estamos llamando votaciones individuales, ¿ya? Cada diputado un voto y no estamentos, a lo que tanto la nobleza como el clero se negaron. Y en este caso hubo una serie de rechazos y los representantes del tercer estado optan por reunirse de manera separada. Y también se realizan las asambleas nacionales, donde se conoce también como el juego de pelota, ante la imposibilidad de hacerlo en la Cámara que había sido cerrada por orden real en este caso. Entonces era así, de alguna manera, que llevan a cabo sus reuniones y también tratan de establecer más que todo opiniones, y lo que hoy en día se conoce como democracia ya está poniéndose en práctica desde ese momento, ¿no? Hasta lo que significaría la actualidad. En lo que respecta a la Asamblea Nacional, también llamado directamente constituyente, estamos hablando que la Revolución Liberal se había realizado la unión de tres órdenes en una misma asamblea. Y en este caso, estamos hablando de un advenimiento donde trata de proclamarse la igualdad civil. Y por otra parte, al rey, en lo que respecta al rey, sanciona o de sancionarlo, y también estamos hablando de lo que en un futuro se conocería esto como una serie de reformas donde se llevarían a cabo en diversas asambleas, y a partir de ese momento directamente estábamos consagrando o se consagraba la profunda revolución que acababa de realizarse en ese momento, ¿no? Estamos hablando del 9 de julio en una constituyente, donde si vemos en la ilustración estamos viendo de una serie de ciudadanos que se están reuniendo y están dando sus diversas opiniones con respecto a muchos temas, ¿no? La toma de la Bastilla también es otro importante hito. Esto se produce en París justamente el martes 14 de julio de 1789, donde en este caso la fortaleza medieval conocida como la Bastilla solo custodiaba a 7 prisioneros. Su caída en manos de los revolucionarios y los parisinos directamente, que podríamos hablar de manera simbólica, forman
o se constituyen como el fin del antiguo régimen y el punto inicial de lo que representaría la Revolución Francesa de ese momento. Y al final vemos que fue sustituida por la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre de 1791, una vez realizados los trabajos de redacción de la Constitución. Ahora un poco vamos a analizar lo que significaba o representaba en ese momento el terror de esa época. Más que todo, si hablamos de modos de ejecución, estamos refiriéndonos al tema de la guillotina. Y en este caso el terror fue un periodo de cambios centrados en el auge de la Revolución Francesa. Esto dura más o menos del año 1793 hasta el año 1794. Maximilien Robespierre, diputado y uno de los miembros más influyentes del Comité de la Salvación Pública, ¿no? Que también es, en este caso, conocido como la época del terror por el asunto de las cantidades de personas guillotinadas de esa época. Ahora, vamos a ver un poquito del autor de este método de ejecución. Joseph Ignace Guillotin, al contrario de la creencia popular, más que todo había sido el creador de este método de ejecuciones, como era la guillotina, ¿no? Y esto más que todo habría sido inventada durante la Revolución Francesa, y la guillotina ya existía más de un siglo antes de Joseph Ignace Guillotin, porque hay unos que lo caracterizan como el creador, pero hay otros que difieren de esta situación porque ya había existido, ¿no?, antes. Y en este caso, la aportación de este médico, de hecho era de profesión médica, y también era un político, fue exigir en la Asamblea Nacional Francesa un método de ejecución que evitase el sufrimiento de los reos, y esta le encargó la tarea al médico Antoine Louis, que también cambia la hoja horizontal por una oblicua, y de hecho más o menos estamos hablando de 60 kilos de peso, para un corte más seguro y preciso, ¿no? En este caso estaba puesto en la parte superior, y a medida que iba a ser soltada la cuerda, entonces bajo la presión de lo que significa la gravedad, inclusive a medida que va descendiendo, va dejando un decapitamiento, si vale el término, al ser humano, y lo mata de manera muy rápida. Entonces, el nuevo artefacto se estrena en París el 25 de abril de 1792, y esto se anula en el año 1981 porque se considera como un método violento de matar personas, ¿no? Más o menos, si podemos ver en la ilustración, esa era la manera que la persona era ejecutada en lo que se llama la guillotina. El rey Luis XVI habría sido condenado a la muerte en la guillotina. No olvidemos que el rey Luis XVI era el último, en este caso soberano, de lo que significaba en esa época un gobierno monárquico, ¿no? Entonces, habría sido decapitado, guillotinado también vamos a llamarlo, y justamente el 21 de enero del año 1793 declarado culpable de conspiración contra la libertad pública y de atentados contra la seguridad nacional. Y ahí podríamos ver cómo la gente está presenciando, ¿no?, su ejecución. Y un aspecto que también llama la atención de la ilustración de ese momento es que las personas portan gorros rojos. Ese gorro significaba el gorro de la libertad. No olvidemos que también en nuestro escudo nacional está el gorro rojo. Si ustedes pueden verlo, inclusive en la parte derecha, en la parte superior exactamente del slide, el escudo nacional también muestra un gorro rojo, que habría sido indicio de esta Revolución Francesa, justamente cuando se lograría la libertad del yugo español, ¿no?, en ese momento. Entonces, todo tiene su motivo,
y sus razones. Entonces, esto del gorro rojo ya viene de la época de la Revolución Francesa. Posterior a esto, el directorio que estamos hablando de 1795 a 1799 es el nuevo gobierno que aprueba una constitución con las siguientes características. Primero, el sufragio censitario solo vota la burguesía más acomodada en este caso. Después se crean dos asambleas legislativas. El otro aspecto era el poder ejecutivo, es un directorio de 5 personas elegidas por asambleas legislativas. A esto podríamos decir que Francia logra derrotar a las potencias extranjeras que querían acabar en este caso con la revolución, y muy pronto empezaría a ser famoso un militar que ha conseguido grandes victorias, que estamos hablando precisamente de Napoleón Bonaparte, y la situación económica que hasta este entonces todavía no mejoraba. Algunos miembros del directorio convencieron a Napoleón para que diera golpe de Estado, y producto de eso Napoleón toma el poder en 1799, ¿no? Y en este caso, ¿qué podemos hablar de Napoleón Bonaparte? Primero, así como se muestra en la ilustración, era más que todo uno de los personajes que en ese momento encabezó una serie de batallas donde podemos ver que más que todo su prestigio fue conocido, pero también había sido un dominador absoluto que también va decayendo poco a poco su fama, y posterior a eso vamos a ir desarrollando cómo sucedió la situación, ¿no? Primero que Napoleón se las arregla para volver a París, donde su prestigio y el apoyo de importantes sectores le permiten más que todo dar fama a lo que significaría el golpe. Estamos hablando del 18, ¿no? de 1799, ¿no? En este caso, no podríamos mejor mencionar sino que era la era napoleónica. Este periodo que directamente se divide en tres grandes momentos. El primero de 1799 hasta 1804. Después estamos hablando de 1804 a 1814, y por último en 1815, donde directamente después de que habría hecho o habría querido hacer un imperio en 1814, estamos hablando de que recupera fugazmente el poder, el imperio de los 100 días antes de ser definitivamente derrotado. Entonces tenía una idea de dominación, pero también podemos hablar de la siguiente manera, ¿no? Refiriéndonos un poquito a lo que significaría el consulado en ese momento. Por un lado, el 18 de Brumario, la segunda coalición que data de 1800 a 1801, y el otro aspecto del cónsul vitalicio de 1802, y la promulgación del Código Civil Napoleónico de 1804. En este caso, en lo que respecta en el orden descendente, estamos hablando de Hohenlinden de 1800, de Marengo de 1801, Paz de Lunéville de 1801 y la Paz de Amiens de 1802. Y al final se concluye en 1801 con lo que es el concordato de 1801, que así también sería donde directamente nos referimos al Papa Pío VII, en este caso, Pío VII. En lo que respecta a lo que es el Imperio Napoleónico, estamos hablando desde 1805, 1808 y 1814 a 1815, donde podemos ver primero la coronación de Napoleón, que es en este caso del 12 de febrero de 1804, la tercera coalición de 1805, el y el Trafalgar, ¿no? de Austerlitz, la cuarta coalición de 1806, donde estamos hablando de Jena y Austerstadt, lo que significaría el establecimiento de la Confederación del Rin, bloqueo continental, paz de Tilsit, en este caso de 1807,
Y también estamos hablando de la invasión de la península ibérica de 1808 a 1814, donde vamos a hablar primero de la Quinta Coalición, que se hace en 1809, de Wagram, la máxima expansión territorial de 1810, la campaña a Rusia de 1812, la Sexta Coalición, que también se realizaría en 1813, esto sería en Leipzig, y el destierro a Elba en 1814, ¿no? Y posterior a eso, la última etapa donde hablamos del gobierno de los 100 días, que es de marzo a junio de 1815, la séptima coalición, que estamos hablando de 1815, y al final lo que representaría la derrota de Napoleón Waterloo, el destierro a Santa Elena de 1815, ¿no? Donde la trascendencia es directamente la difusión de los logros revolucionarios de la burguesía francesa por Europa. En este caso vemos que Napoleón cae directamente en la batalla de Waterloo, donde su enfrentamiento armado entre el ejército imperial francés de Napoleón Bonaparte y la séptima coalición tiene lugar el 18 de junio, también que data de 1815, en las proximidades de la localidad de Waterloo. En esta batalla se enfrentan dos bandos, primero lo que representaría directamente el imperio napoleónico, ¿ya? Y el segundo que está conformado por Francia bajo el mando de Napoleón Bonaparte. Y por otra parte, la séptima coalición, que es la alianza conformada entre Gran Bretaña, Suecia, Holanda, Prusia, Rusia, España y Alemania al mando de Arthur Wellesley en este caso. Y la batalla fue el último conflicto armado de las guerras napoleónicas, donde al final mueren varias personas. Bueno, entre lo que significarían las causas, vamos a ver lo siguiente. Primero, el concepto, donde existe un movimiento de transformación político-económico y también es de carácter social. Primero se toca el régimen absolutista, que también era conocido como antiguo régimen, y se establece la democracia liberal en Francia entre 1789 a 1799. En el tema económico, más que todo, se entra a bancarrota fiscal francesa, hay una desigualdad tributaria, el despilfarro en la corte de Versalles y la crisis agraria de 1788. En el aspecto político se puede ver más que todo la crisis del sistema absolutista, que está evidenciada en la incapacidad política de Luis XVI en este caso, ¿no? Y por otra parte, la discriminación política a la burguesía. En el tema social podemos ver la profunda desigualdad social, que a partir de ese momento tiene que estar dividida en tres estamentos. Por un lado, la nobleza, el clero y lo que significaría el Estado llano. Y el último, que es la raíz ideológica, donde muestra la influencia de las ideas liberales de la Ilustración. Entonces, hasta ahí podemos ver el desarrollo de la Revolución Francesa, que tiene sus altas y bajas, y también estamos viendo del todo que marca más que todo una serie de avances, como también estamos viendo diversas formas ideológicas. Por ejemplo, Napoleón es un caso del tema del pensamiento filosófico francés, que también marca un importante desarrollo, ¿no? A lo que representaría hasta nuestra época, por lo menos, si bien la base de la revolución que se hizo en Latinoamérica, pero también nos muestra diversas anomalías, la pena de muerte que estaba en vigencia, el humanismo que por un lado se tardaría bastante en poder realizar en su trabajo contundente en lo que significaría el preservar el derecho de la vida, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir con tres preguntas que tal vez en este caso voy a plantear para que también me puedan responder, ¿no? Vamos a empezar con Alexander, si estás ahí. Alexander Flores, no sé si me estás escuchando. Podemos encender el micrófono. Sí. Ya.
A ver, vamos a ver tres preguntas para ver hasta qué punto hemos asimilado, por lo menos. En el tema clérigo, ¿cuál sería, por ejemplo, estamos hablando de la Edad Media y de la Edad Moderna, ¿no? ¿Cuál sería el gran aporte que ha dado por un momento en el asunto clérigo o en el asunto eclesiástico? No sé. A ver. Hemos hablado de un movimiento muy importante, bueno, de dos movimientos, ¿no? En este caso, como han sido los luteranos, como también el tema de Juan Calvino y su planteamiento, ¿no? De lo que significaría la posición teológica. A ver, ¿quién recuerda esa parte? Por favor, podemos responder si estamos ya con, o pues si podemos habilitar el micrófono, tal vez caso de Miguel Ángel o Diego Cabrera, también que están ahí presentes, o Diego Mendieta. Muy bien, entonces solamente vamos a recalcar que se dio un gran salto en el tema teológico porque se veían muchas anomalías de esa época, por ejemplo, una serie de corrupciones, y también estábamos viendo que imperaba en ese momento la Santa Inquisición. Otra pregunta, a ver, ¿quién la podría responder? Lo que representaría más que todo el cambio en el tema filosófico. ¿Cuál fue el personaje que les llamó la atención de repente, ¿no? En el pensamiento francés? ¿Alguien que quiera responder, por favor? ¿Nadie? Ya, entonces estamos bien.